Upa. Bueno, buenas tardes. Me toca presentar este acto. Hay que tener en cuenta que, como ha cambiado la hora, ha habido una cierta confusión entre si eran las 6:30, si eran las 7 y tal, y entonces pues la gente se confunde y es normal, y nosotros tenemos que aprender también un poco de esto. Por tanto, adelante, estamos los que tenemos que estar como siempre. Y vamos a empezar este acto. Bien, yo voy a brevemente deciros que bienvenidos a este segundo acto, que de los 4 que tenemos programados, este es el segundo, que es del ideario de la Agenda del Cambio. Y esto está promovido por Libertad y Alternativa, por el Foro España Cívica y otras muchas asociaciones que se han adherido después de ver un poco el trabajo que estamos haciendo. Y además hay un reclamo importante en todo este tema, y es el espíritu del 21 de enero, que como todos sabéis sacamos a mucha gente a la calle y que quiso simplemente manifestar su disgusto con lo que está pasando en el país. Por tanto, la Agenda del Cambio tiene muchísimo más sentido en este momento. El siguiente acto será sobre educación, y está ya todo programado. Ya una vez resuelto este de hoy, pasaremos a programar ya está programado, pasaremos a publicitar el tercero sobre educación y el cuarto sobre medio ambiente y política territorial, que también consideramos que es uno de los puntos importantes. Y llegaremos al 4 de mayo, porque después entra la campaña electoral y haremos un parón nosotros. Empezarán a decir cosas los políticos y nosotros nos callaremos. Bien. Primero, yo creo que en este acto de economía competitiva hay que hacer un agradecimiento a todo el trabajo que hasta ahora se ha hecho. Se ha estado trabajando mucho sobre economía. Desde el Foro España Cívica creamos unos grupos de trabajo, y con Libertad y Alternativa se crearon unos grupos de trabajo que se llamó el Grupo Promotor de la Agenda del Cambio, y que se hizo un trabajo muy exhaustivo, entre los cuales algunos de los ponentes han estado trabajando mucho. Por tanto, creemos que hoy, después de todo ese trabajo, es mucho más fácil hacer una síntesis, que lo harán los expertos ilustres que nos acompañan aquí. Hay que entender una cosa, y es que para poder hacer una síntesis hay que haber trabajado mucho antes. Es decir, nadie puede entender el minimalismo si no conoce el barroco en arquitectura y no conoce el modernismo. A través de eso puede llegar al minimalismo. Lo mismo que el abstracto llega a la pintura a través del hiperrealismo. No viene porque sí, sino viene porque se ha trabajado mucho, porque se ha hecho mucho, y en ese momento se puede sintetizar. Bien, yo lo que quería es que aquí podemos tener opiniones, en economía sobre todo, también hay muchas opiniones, pero hay conceptos básicos que creo que son los conceptos que tenemos que tener presentes, en los cuales yo creo que, por muchas tendencias y por muchas cosas que haya, siempre hay conceptos en los que sí estamos todos de acuerdo. Y en eso es un poco en lo que tenemos que incidir, de nuevo siguiendo el tema de que tenemos que trabajar las cosas que nos unen y no las que nos separan, porque para separarnos ya están los demás. Entonces nosotros tenemos que mantenerlas. Bien, voy a dar varios, como yo no soy economista y soy bastante lego en todo esto, he escrito 2 o 3, unas cuantas cosas. Ya sabéis que soy sintético, luego lo acabaré diciendo. La empresa y la propiedad privada son los generadores de valor y empleo por excelencia, pero ambas requieren confiar en una total seguridad jurídica amparada en el Estado de Derecho. Está clarísimo. El dinero es muy cobarde. El desarrollo y el progreso de la mayoría de los países libres se ha logrado siempre
mediante modelos de economía abierta. Y avalado la evidencia, se demuestra que la empresa privada es más eficiente en resultados y crecimiento que la empresa pública. Lo estamos viendo en lo que está pasando en España. Los costos estructurales de España son enormemente exagerados, dilapidándose centenares de millones de euros en conceptos inútiles y hasta perversos. Miles de personas viven a costa del erario público, de lujos y boato, que es una vergüenza nacional, mientras los ciudadanos sufren con la cesta de la compra cada día. Los presupuestos generales del Estado tienen que elaborarse siempre en base cero. No se puede aceptar de entrada un déficit extraordinario. La presión fiscal es muy elevada, favoreciendo con ello la economía sumergida. Esto es obvio, porque se sitúa esa economía sumergida y todos los que conocemos países de la Unión Europea sabemos que estamos muy por encima en economía sumergida de los valores y de los estándares del resto de los países europeos. Reduciendo los tipos de IRPF de las sociedades, fomentaremos la competitividad, fomentaremos el empleo, fomentaremos la riqueza y eliminaremos esa parte que nos sobra de la economía sumergida. Por tanto, es necesario flexibilizar el mercado de trabajo, incrementando la capacidad de generar ocupación, al igual que, consecuentemente, debemos garantizar la sostenibilidad del sistema público y, sobre todo, el sistema de pensiones, equilibrando a pensionistas con cotizantes. Bien, los expertos aquí nos van a alumbrar con opiniones, soluciones, y mi única intención siempre ha sido el enumerar una serie de cosas como quien lanza unas cuantas pelotas a la cancha para que se jueguen bien. Bien, y todo el mundo me conoce, todos los que estáis aquí me conocéis, yo soy amigo de conceptos cortos, de decálogos, posiblemente, por eso soy arquitecto. Y esta temática me es algo distante, por tanto mi papel aquí no ha sido más que de simple presentador. Muchas gracias por los que estamos aquí, muchas gracias por haber venido y muchas gracias porque nos vais a dar una lección de economía sostenida. Gracias. Estamos, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias a ti, querido Mariano, a ti, querido Alejo, porque recuerdo perfectamente el día que en el despacho nos unimos. Nos unimos, yo digo que en Foro España Cívica ha habido 3 momentos que para nosotros son trascendentes y trascendentales. El primero fue como ingenuamente en una comida, ingenuamente porque nadie pensaba en esto, donde éramos profesionales de vertientes totalmente contrarias, digamos, a lo que podría ser el espíritu generador de algo como lo que hoy estamos, pues en una comida y en la que estaban Mariano y en la que estaba también nuestro querido y difunto ahora Salvador Sánchez Terán, que fue nuestro primer presidente, pues se gestó lo que era Foro España. Eso el 2018. En el 2020, en el momento del triste acontecimiento, digo, de lo que ahora conocemos como la pandemia, el COVID-19, pues en una serie de iniciativas, que todas ellas pasaban por reuniones telemáticas, pues se generó lo que era España Cívica, que no era otra cosa que intentar aglutinar dentro de lo que era este proyecto a todas aquellas sociedades, digamos, en el resto de España, que teniendo puntos comunes, que los tenemos al final todos, pero que teniendo puntos comunes pudiéramos intentar abanderar un proyecto más amplio y con mayor asentamiento. Y luego en el año 2022, aparte de conseguir jurídicamente la fusión de Foro España con España Cívica, tuvimos la gran oportunidad, y lo decimos así, de no de conocer, porque era suficientemente conocido, pero sí de, en una reunión, participar con Alejo. Y en esa reunión con Alejo es de donde nace, no esta agenda para el cambio, sino nace un proyecto ilusionante de transformación de lo que, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser una sociedad civil al uso en el momento actual. Y, sobre todo, de la fuerza
que además nos contagiaste, de la fuerza que en estos momentos por las que atraviesa España tenía o debería tener una España unida, una España fuerte a través de las sociedades civiles. Por lo tanto, yo estoy en la obligación de trasladar eso. Por supuesto, tenemos que agradecer a la Fundación Rafael del Pino, que hoy nos acoge, como otras tantas veces lo ha hecho, porque realmente sin ellos sería difícil pues mostrarnos en un marco y con una trascendencia, también tenemos que decir, con una trascendencia mediática como la que proporciona el saber que estos actos los celebramos en la Fundación Rafael del Pino. Por eso nuestro verdadero agradecimiento. Dicho eso, tengo que entrar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué en alguna medida hemos anticipado la presentación de nuestro programa, que es la Agenda para el Cambio, en distintos ámbitos: la educación, la sanidad, las cuestiones europeas, en este caso la economía? Y lo titulamos, digamos, que la economía competitiva, que no deja de ser o estar en una importante, como decía antes, encrucijada. Al punto que bien podríamos decir que estamos abocados, y eso es una realidad, no creo que sea tremendista, a una primavera, no sé si en llamas, pero a una primavera con dos escenarios muy complicados. Uno que es la recesión, que hasta, digamos, recientes días, pues no dejaba de ser más que un signo hipotético que podría ocurrir, y ya nos han anticipado que Alemania se encuentra en esa situación. Y por otra, tampoco es que sea nueva, pero sí de una gran trascendencia en estos momentos, ¿cuál sería la amenaza energética rusa? Y ahí estamos. Eso ha provocado, bajo mi punto de vista, he querido seleccionar a la hora de luego proponer las intervenciones, yo creo que 5 escenarios importantes, y diría 5 desafíos económicos muy importantes, ¿no? Porque queda claro que estamos en un momento de fuerte inflación, en un momento, como digo, de cortes de energía, particularmente de gas, con subidas de tipo de interés. Digámoslo, en definitiva, nos encontramos con un cóctel letal en estos momentos para la economía, que en alguna medida sirve como entrante en estos escasos meses que tenemos para las elecciones. Y quiero destacar aquí también un segundo aspecto, que le hemos hablado también entre nosotros, un segundo aspecto, que con estas elecciones en el horizonte, es cierto que los gobiernos tienden, y ya se anuncian, pues a aumentar el gasto. Y aumentar el gasto, como decimos, en un momento de recesión, es algo que se anuncia muy peligroso. Dicho esto, sería la pregunta inicial que habríamos de hacerle a todos nuestros hoy ilustres ponentes: ¿cómo vemos la economía en este segundo semestre? Dicho de alguna manera, ¿qué va a pasar con esas ganas de vivir ante el verano y, sin embargo, el crecimiento, digamos, del consumo, con el, digamos, aunada a la recesión que, como decimos, ya no es una perspectiva, sino que es un hecho que tenemos ahí? Y como los 5 desafíos que tenemos, el primero, digamos, que es el melón de la inflación. Porque es verdad que somos muchos, y me voy a poner entre ellos, los que dudamos de que las medidas, y que las escasas medidas anunciadas por el Gobierno puedan tener eficacia. Desde luego lo podrán decir mejor, más alto y con mayor autoridad los que hoy me acompañan. El pacto de las rentas, que lo tenemos encima de la mesa. El pacto de las rentas nos gustaría que fuera sin ganadores ni perdedores, pero la realidad que tenemos, como digo, encima de la mesa o de la mesa de negociación, nos dice que va a ser otra cosa, por lo menos en estos momentos. Tenemos, como he dicho, la amenaza del corte del suministro de gas ruso. Bien, es verdad que España parece ser que está protegida, pero estará protegida posiblemente de que no sea aplicable, pero una cosa es de que no nos sea aplicable y otra cosa es del coste que tendremos que pagar precisamente por esa situación. Una cuarta, la que yo les trasladaba, era que estamos en un momento de una subida, no voy a decir imparable, pero sí preocupante, de tipos
tanto en la demanda como en la prima de riesgo, ¿no? Está claro que habría que preguntar, y así les preguntaría a los que hoy nos acompañan en la mesa, qué efectos va a tener la declarada ya recesión alemana. ¿En qué países o qué países van a ser los próximos en tener ya los efectos de sufrir, digamos, esta contracción económica en los próximos meses? Y en particular habrá que decirlo o ubicarlo en España. Es decir, ¿cuánto tardará España en resfriarse de este estornudo, como digo, contagioso por el que ya tenemos las empresas alemanas? En definitiva, a mí me gustaría terminar diciendo que tenemos ahí los fondos europeos. De verdad, me gustaría hacer hoy la pregunta también, se la he hecho y estoy seguro que nos van a decir, tenemos ahí los fondos europeos. Y aquí tienes un papel importante, que has estado también en esa comisión. Es de verdad la esperanza para nuestra economía. Sabremos usarlos en el caso de que lleguen. Y esas son, digamos, las claves que nos gustaría hoy plantear aquí a nuestros contertulios. A partir de ahí termino la presentación, y la presentación tiene que terminar por hacer la presentación de nuestros ponentes. Yo les decía al entrar, como me obligáis a hacer una descripción detallada, y lo digo sinceramente, hacer una descripción detallada de vuestros currículums, sin duda que deslumbraría al público, pero lo que es claro, que la ponencia solo la daría yo. Con lo cual me van a permitir que, independientemente de que sea conocida vuestra trayectoria, principalmente vuestro currículum académico, vuestra trayectoria profesional, a mí me gustaría también destacar el compromiso que tienen al estar hoy aquí presentes, al estar en este compromiso social y al estar hoy en esto aquí presentes. Por ello que apele desde inicio a vuestra comprensión y que me limite muy rápidamente a ubicar el tema para el que nos gustaría que hablarais, porque hemos intentado seccionarlo en 3 aspectos, y por eso, dentro del enfoque que hemos querido dar a las jornadas, nos parecía interesante comenzar por disponer de una visión global de la problemática actual en la que se encuentra, digamos, nuestra economía, la economía española principalmente. Y en este sentido, nadie, y lo digo porque nos conocemos de hace mucho tiempo, yo tuve un centro de formación y tuve también la oportunidad de contar en ello, de que también hoy sea para nosotros todo un privilegio y un honor tener a Juan Iranzo Martín. Aparte de académico de número de la Real Academia de Doctores, su currículum, digamos, es excepcional, y ello ha derivado a que hoy ostente la cátedra de Economía Aplicada. Profesor, por otras partes, de infinidad de máster de posgrado, pero que ahí es donde yo tengo que apreciar, es un conferenciante, bajo mi punto de vista, y digo que hace ya muchos años que le conozco, bajo mi punto de vista, un conferenciante imprescindible cuando quieres abordar los análisis macroeconómicos. Y esa es la perspectiva que más me interesa. Sé que eres autor de un montón de libros, del orden de 20, ya no sé por qué me pierdo, soy profesor también, pero estoy más metido en mis materias, los artículos científicos son innumerables. Yo de ahí el que tu vertiente, por otra parte, también no ha quedado en la académica, es una persona conocida en todos los ámbitos, digo tanto del estrictamente institucional, nos ha dirigido, ha sido el presidente de nuestro colegio, del Colegio de Economistas, muchas otras cosas, y luego le acreditan el haber formado parte, como todos los que hoy están en esta mesa, de consejos, asesores, consejos de administración, etcétera. Pero hoy me permitirás, antes de que te pase la palabra, que destaque precisamente en ti pues ese compromiso, que sé que lo tienes porque las banderas están en distintas fundaciones, pero para nosotros hoy, que es lo importante y creo que coincidirán, es que forma parte de la Comisión de Economía y Empresa de esta agenda para el cambio y, por tanto, de Foro, Libertad y Alternativa. Te paso la palabra. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por tu muy amable presentación, que en realidad tienen ustedes que deflactar por esa amistad que nos une desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy
muy contento, muy satisfecho de estar esta tarde con todos ustedes. En primer lugar, porque estoy en un templo liberal, porque precisamente Rafael del Pino, padre, fundador de esta fundación y que le da nombre, siempre fue un gran empresario liberal. Arriba, en el comedor, cada 15 días teníamos un debate liberal. Yo tuve el honor de asistir aquí a la inauguración oficial, en esta misma sala, de la Fundación Rafael del Pino, que desde este mismo atril se dirigió a todos nosotros Bill Clinton en la primavera del 2001, porque acababa de dejar de ser presidente 2 meses antes. De tal manera que eso es una gran satisfacción y, por tanto, para mí también me parece enormemente acertado, y agradezco a María la posibilidad que da precisamente a España Cívica y a Libertad y Alternativa que en este templo de la libertad nos podamos reunir de vez en cuando. Asimismo, hay que tener en cuenta que es un compromiso, y lo decía, de todos nosotros con España y con la libertad. Y, por tanto, hasta que tengamos y nos quede un ápice de ilusión, un ápice de fuerza, seguiremos luchando todos los aquí presentes por esa realidad. Y eso se puso claramente de manifiesto el pasado 21 de enero. Y ese espíritu de la sociedad civil, por vez primera en España era la sociedad civil quien movilizaba a la sociedad civil contra el gobierno, pues evidentemente tuvimos un enorme éxito. Y ahora lo que hay es que concretar las propuestas, como muy bien se ha dicho. Agradezco enormemente, porque para mí es un honor formar parte de esta mesa con el profesor Sanchís, que es el que de verdad ha hecho el gran esfuerzo de coordinación, con mi gran amigo Juan Sugunza, que ha hecho un esfuerzo de venir de Navarra precisamente para participar en este acto. Porque es un acto importante, porque lo que tenemos es que trasladar al conjunto de la sociedad que existen graves problemas, pero que existen soluciones, y que precisamente el Gobierno va justo en la dirección contraria a lo que tendría que ir. Y, por tanto, también agradezco enormemente a los asistentes que esta tarde están con todos nosotros. Realmente los problemas de la economía española no son recientes, no son del último semestre, que también, por supuesto, sino que son ancestrales. Fíjense ustedes que la primera vez que España hizo una suspensión de pagos, que ahora llamamos default, fue bajo el reinado de Felipe II. No por su gestión, sino por la de su padre, pero efectivamente fue el primer default. El siglo XIX no se entiende sin un endeudamiento permanente del sector público y sin medidas para hacer frente a ese endeudamiento, que fueron las leyes desamortizadoras, que hubo 4, no solo la de Mendizábal y Madoc, también en la época de Napoleón I, también al final, de tal manera que en 100 años estuvieron en vigor 70 años de leyes desamortizadoras para hacer frente precisamente a esa quiebra del Estado. En España, y ahora evidentemente se amplifica, siempre hemos tenido arbitristas, aquellos que proponían soluciones mágicas, como por ejemplo, si hay paro, pues impongamos a cada propietario de una finca en Castilla que emplee por obligación, por ley, un empleado más. Y si la finca era de cierto tamaño, 2. Eso que llevó a la quiebra generalizada de esas explotaciones, lógicamente. Los arbitristas incluso llegaron a proponer que se hiciera navegable precisamente nuestro río y que nos uniera con el mar, etcétera, etcétera. Y esos arbitrismos, esas soluciones mágicas, ahora se llaman populismo, pero es exactamente lo mismo. Y el problema fundamental es que hay gente que los sigue. Y ahora es mucho más grave porque clarísimamente se amplifican a través de los medios de comunicación. De tal manera que, ¿cuáles son, en definitiva, algunos de los principales problemas de la economía española? Insisto, no simplemente coyunturales, sino claramente estructurales. Lo que sucede es que con las medidas erróneas de política económica que se han aplicado en los últimos tiempos, estos problemas se han agravado enormemente en lugar de iniciar el camino de la solución. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tenemos una altísima inseguridad jurídica en este país, justo lo contrario a lo que nuestro presidente anticipaba anteriormente. Realmente se está produciendo un continuo ataque al Estado de Derecho y una modificación permanente
de la regulación, de las reglas de juego en las que se mueven las empresas. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Y estamos viendo cómo se crean impuestos sobre la banca, sobre las eléctricas, sobre las grandes fortunas, 2 días antes de entrar en vigor y además con efectos retroactivos del año 2022. Se aprobaron el 28 de diciembre del 2022, con efecto de todo el año. Se está interviniendo continuamente la actividad económica. Se está interviniendo en las empresas públicas, como por ejemplo Indra y otras muchas. Pero es que además no funciona un Estado de Derecho si no se respeta el principio fundamental, que es el principio de la propiedad privada, que es lo que nos permite, además, a través de nuestro esfuerzo, conseguir una serie de objetivos. La propiedad privada en España, en este momento, está clarísimamente en entredicho. En primer lugar, y aquí hay muchos venezolanos que ellos sí que lo pueden explicar mejor, pero a mí me cuesta mucho entender qué es una vivienda desocupada. Yo no sé lo que es una vivienda vacía. Yo sé lo que es una vivienda que está a la venta o alquiler y no se alquila o no se vende. Pero yo la puedo tener para mis libros, para mis hijos, para mis inversiones. Eso es una disponibilidad de libre propiedad. Y ese ataque permanente a la vivienda vacía y esa penalización en algunas comunidades no se entiende. Bajo una constitución bolivariana se puede explicar más. En España, por ahora, no entiendo qué es una vivienda vacía. En segundo lugar, se ha perdido el principio de la propiedad privada y del mantenimiento de la propiedad privada a través de la exaltación de la ocupación. Bueno, parece ser que te pueden acelerar la desocupación si es tu primera vivienda, si no, no. De tal manera que la ocupación va en contra fundamentalmente de ese principio de propiedad privada. Y tenemos una sociedad, un gobierno, que básicamente lo que ha creado los derechos del ocupa, que ya es una contradicción absolutamente en términos. Asimismo, se está produciendo una continua demonización de la empresa privada. Si antes nuestro presidente de Sociedad Cívica decía que era fundamental el papel de la empresa y el empresario, por supuesto, y ahora lo va a poner en manifiesto claramente un gran empresario, Juan Sugunza, bueno, pues estamos viviendo un ataque permanente a la realidad de la empresa, pensando que se le pueden sacar todo tipo de impuestos, se le pueden limitar sus actuaciones, se le pueden aplicar restricciones de todo tipo e incluso se les puede insultar públicamente, como se ha producido, y a grandes empresarios, como el caso del presidente de Mercadona y algún otro más. De tal manera que estamos precisamente ante un gobierno, y eso es lo auténticamente peligroso, y un conjunto en ese gobierno social comunista que no cree para nada en la empresa privada. Y, por tanto, si tú no crees que la empresa privada es el factor fundamental de creación de riqueza, de producción de bienes y servicios, de generación de empleo, de pago de impuestos, si no crees en ese principio que no creen, estás distorsionando enormemente todo el sistema económico. Asimismo, hay que tener en cuenta que existe un exceso de regulación y, además, cada vez ese exceso es creciente. Lo que Jovellanos denominaba estorbos, pues cada vez tenemos más estorbos, que técnicamente los economistas lo llamamos coste de transacción. Es decir, introducir costes a cambio de nada. Pues los costes laborales se producen a cambio de la mano de obra, etcétera. Pero los costes de transacción es a cambio de nada. Y esa regulación es creciente desde cosas tan absurdas como obligarte a escribir y a rotular en un idioma. Yo entiendo que un empresario puede abrir aquí un bar, aquí al lado, en Tanzano, y ese es un riesgo empresarial que la acomete. Ha estudiado el Instituto de Estudios Económicos que las regulaciones en la distribución comercial, que ahora está tan de moda por la inflación en los alimentos, incluido ese impuesto absolutamente inadecuado sobre plásticos que se introdujo el pasado 1 de enero y que no había que hacerlo, bueno, pues significa unos costes del orden de 8.000 millones de euros. Implica que si eso se eliminase, la inflación bajaba automáticamente 1,97 puntos, la renta disponible de los españoles aumentaba a 400 euros al año y además aumentaba la recaudación fiscal, porque había mucha más actividad. Asimismo, y qué vamos a decirlo, y echen una mano a la carpeta que se les ha dado, echen una ojeada, hay una excesiva presencia del sector público. Les puedo asegurar que jamás pude yo, no soñar, sino al contrario, tener la pesadilla de que el sector público llegara a representar más del 50% del Producto Interior Bruto español. Jamás lo pude imaginar.
De hecho, algunos hicimos un gran esfuerzo, y lo recuerda Alejo eso, para aprobar la ley Resaca, que en realidad era la ley de estabilidad presupuestaria, con el objeto de que el sector público nunca volviera a superar el 40% del PIB. El presidente Aznar lo cogió en el 49% y lo llevó al 38%. Bueno, pues ahora, en el año 2020, es verdad que fue excepcional, alcanzó el 52,7% del PIB y ahora está algo menos del 51%. De tal manera que eso es inaudito. Eso lo que va es en contra de la libertad de los individuos, va en contra de la libertad de las empresas. Y además, como muy bien se ha dicho, una parte fundamental es mero despilfarro, pero además sacan pecho de que el gasto público cada año bate récord. Otro estudio también del Instituto de Estudios Económicos, que tuve el honor de dirigir durante mucho tiempo, pone en manifiesto que cuando menos 60.000 millones, cuando menos, yo creo que más, pero de euros, el 14,7% del presupuesto se pueden ahorrar sin dejar de hacer nada significativo. De tal manera que hay un despilfarro espectacular que lleva, según mi opinión, a que hay que bajar el gasto público sin lugar a duda. Y claro, ¿cuál es la contrapartida? Hay dos. Una, que la presión fiscal ha subido espectacularmente. Y en este momento la presión fiscal efectiva, ya el esfuerzo fiscal está por encima de la media de la OCDE con mucha diferencia y de la media de los principales países, si tenemos en cuenta la presión fiscal absoluta y la paridad del poder de compra. Pero es que desde el punto de vista de la competitividad fiscal, de los 38 países analizados, España se ha colocado, ha descendido al puesto 34. Es decir, que estamos expulsando libertad, estamos expulsando empresas y estamos expulsando talento. Y ese es claro ejemplo de esta casa de Ferrovial, que es el origen precisamente de esta fundación. Eso que ha provocado que el déficit público no baje del 5%, a pesar de que el año pasado, por efectos de la inflación, yo me atrevería a decir que incluso ilegales, por lo menos amorales, de no deflactar las tarifas a la inflación, la recaudación aumentó 30.000 millones. Y a pesar de eso, el déficit público no baja del 5%. Y ahora, ante mi sorpresa o estupor, la Comisión Europea dice que va a restablecer las reglas fiscales en el año 2026. En el año 2026, todos muertos, si seguimos así. Con una deuda pública que supera el 1,5 billones. Y es verdad que ahí hay discusiones. Depende de por qué PIB lo dividas. Pero bueno, 113 y 114 son cifras intolerables. Pero es que curiosamente esa deuda pública va a crecer, pero esperen un momento que me referiré a ella cuando hablemos de las pensiones. Es que en el documento que ustedes tienen pone de manifiesto que en el año 1980 en España éramos 1,4 millones de funcionarios. Ahora 2,7. Casi todo el incremento se ha producido en las comunidades autónomas. Y empleados públicos 3,5 millones, si incluimos las empresas públicas. Porque hay que tener presente que desde que gobierna el señor Sánchez, el 65% del empleo ha sido empleo público, 600.000 empleados que no generan un empleo eficaz, estable, etcétera, y que tenemos que pagar entre todos. Asimismo, efectivamente, tenemos una clara inviabilidad energética. Lo ponía de manifiesto y nos lo preguntaba nuestro moderador, al que le agradezco mucho las preguntas que ha hecho. Evidentemente, somos un país enormemente vulnerable. Solo conseguimos autoabastecernos en un 20 y tantos por ciento, un 22, 23%. ¿Por qué? Porque básicamente el 60% de nuestro abastecimiento de energías primarias son hidrocarburos. Antes pesaba muchísimo el petróleo, ahora algo menos, porque ha sido sustituido por el gas natural. Ambas materias primas de procedencia exterior. Y eso, evidentemente, nos hace muy vulnerables desde el punto de vista económico, porque las subidas de precios que hemos vivido hasta hace poco, afortunadamente, ha caído porque la economía se está desacelerando con recesión y la demanda, por tanto, pero eso significa un déficit de la balanza comercial creciente. Las exportaciones básicamente se dedican a pagar las importaciones energéticas y, por otro lado, hay que tener en cuenta que tenemos una enorme vulnerabilidad estratégica. De tal manera que, ¿qué es lo que hay que hacer a mi juicio? Y aquí sí que me voy a mojar un poco, el resto se lo dejo al profesor Sánchez. En primer lugar, interconectar España y que deje de ser una isla con el resto de Europa. Más interconexión eléctrica, interconexión de gas, no solo con África, sino con el resto de Europa.
una cosa bastante sorprendente, que nos permitan explotar nuestros recursos de gas. Nosotros tenemos gas natural suficiente para abastecer probablemente 40 años la demanda. ¿Cómo? Mediante fracking. ¿En dónde? En un lugar tan poblado como el páramo de Masas. Si alguno de ustedes lo ha visto, lo ha pasado o ha circulado por ello entre Burgos y Cantabria, por ejemplo. Pero es que está prohibido en España explorar, no ya explotar. Asimismo, hay que alargar la vida útil de todas las centrales nucleares españolas. Porque las centrales nucleares españolas, y que le voy a contar a Alejo o Inma, evidentemente se construyeron, son Westinghouse y General Electric, casi todas, menos 2 KBUs, con gemelas. Se construían de 2 en 2 por una razón técnica muy sencilla, lo entienden perfectamente los ingenieros, sobre todo arquitectos, para utilizar la curva de aprendizaje. De tal manera que las gemelas de las centrales españolas están casi todas en Estados Unidos y se les ha prolongado la vida útil entre 20 y 40 años más, es decir, hasta 60 y 80 años. Como el 75% del coste del kilovatio hora de origen nuclear se debe a la amortización de la inversión, no al combustible ni a la operación, que apenas tiene peso, si nosotros alargamos la vida útil de esas centrales, vamos a producir energía prácticamente gratuita. No se pueden destruir presas, como ha previsto este gobierno, 1000 megavatios de energía hidráulica, etcétera, etcétera. Es que, perdonen, he dedicado una parte muy importante de mi vida y no me he podido callar el asunto de las posibles soluciones. Y, por supuesto, para optimizar las energías renovables que necesitamos, abaratar y agilizar la producción de hidrógeno, que no es una materia prima, es una forma de almacenar el viento, etcétera, etcétera. Asimismo, efectivamente, somos un país con bastantes desequilibrios. Decimos, hombre, es que resulta que ahora tenemos una inflación algo menor. Hombre, sí, hay un efecto escalón, etcétera, y ahora probablemente en marzo ya les anticipo yo que el IPC bajará. Pero aquí el asunto fundamental es que la inflación subyacente está en el 7,6, pero sobre todo el componente estructural que hemos calculado en 4 puntos más o menos, que no se soluciona subir los tipos de interés, que hay que parar ya la subida de los tipos, porque ya hemos desacelerado la economía, el consumo y la inversión. Parece ser que los costes energéticos también se están moderando, pero 4 puntos aproximadamente, que es inflación estructural, vinculadas a todos los costes y restricciones medioambientales. Y de eso no se habla. Para que se hagan ustedes una idea, la tonelada de CO2 en el año 2021 costaba $25, ahora ha superado los 90, que es una forma de recaudar simple y llanamente. Asimismo, hay que tener en cuenta que tenemos un mercado de trabajo enormemente rígido, y que fue prácticamente la única reforma importante que hizo el Partido Popular en su último mandato, el hacerlo más flexible. Es lo que llamamos los economistas la ley de Okun, es decir, entre la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo. Hasta ese momento, hasta el año 2012, se necesitaba crecer un 2,3% aproximadamente el PIB para generar un empleo neto. Se bajó al 0,1%. Y ahora todas estas medidas que se han tomado de eliminar los contratos temporales, los contratos de obra y sustituirlos por ese fijo discontinuo que ahora lo quieren hacer indefinido, etcétera, lo único que ha introducido es rigidez. Rigidez que va en contra del empleo y a favor de la economía sumergida, como muy bien decía nuestro moderador. Y además, hemos subido el salario mínimo interprofesional, que yo creo que además es antisocial. Claro que estoy a favor de la subida de salarios, pero vinculados a la productividad. El salario mínimo interprofesional, según la última obra que hizo nuestro llorado y querido Rafael Termes, fue precisamente sobre el salario mínimo interprofesional. Y él consideraba que era antisocial. ¿Por qué? Porque es una barrera de entrada a los menos cualificados, pero ahora, para que se hagan ustedes una idea, el salario mínimo interprofesional no es verdad que esté en 1.080 euros, porque son 14 pagas, son 1.260. Y a un empresario le cuesta 20.000 euros, porque también ha subido las cotizaciones sociales. Y eso significa economía sumergida o menos competitividad y cierre de empresas, sobre todo en la hostelería, en la agricultura. Por eso me sorprendió mucho cuando el ministro de Agricultura, una semana después, menos, de aprobar el salario mínimo en el Consejo de Ministros, decía que los costes de la agricultura ya no iban a subir. Sorprendente. De tal manera que, efectivamente, este es otro de los problemas fundamentales, el incremento de los costes salariales. Asimismo, tenemos un sistema financiero bastante capitalizado. Yo espero que no nos dé ningún problema a corto plazo, pero todo el modelo se mantiene por la confianza en el sistema. Y ayer mismo tuvo que dimitir el presidente del Banco Nacional saudí
que por bocazas provocó la crisis de Credit Suisse, de tal manera, o la agravó, de tal manera que mucho cuidado con lo que puede pasar. Yo todavía no estoy absolutamente seguro. Voy terminando. Somos una sociedad envejecida, que eso tiene sus ventajas, pero también genera sus problemas y te tienes que adaptar. El 19,6% de nuestra población, 9,5 millones de personas, ya tienen más de 65 años, o ya tenemos más de 65 años. ¿Y eso qué significa? En general, una reducción de la productividad. Y eso lo que significa, básicamente, es un problema de sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones. Y en este sentido, decir que la reforma lo que hace es agravar el problema. Lo dijimos desde Libertad Alternativa, lo dijimos en algunos medios de comunicación, que no es posible, primero, subir el 8,5% de las pensiones solo por razones electoralistas, es public choice de libros, Buchanan, es tratar de captar votos, gobernar no pensando en el bien común, sino en el de tus posibles o potenciales electores. Pero es que además la reforma que ahora se estableció, que es incrementar el gasto en pensiones y basarlo todo en aumento de la recaudación a través de subida de cotizaciones, por tanto, menos trabajo, más economía sumergida y un impuesto adicional para los que ganamos más de 54.000 euros al año, pues evidentemente eso no se sostiene. Lo dijimos en su momento, pero miren ustedes por dónde, ¿quién lo ha dicho? La IDEF, que precisamente presidía el ministro de la Reforma y que precisamente está presidido actualmente por su directora general, antigua directora general. Ha dicho es insostenible el modelo. Y si seguimos con esto, el déficit público aumentará por lo menos 1,5 puntos y si además se sigue manteniendo en el año 2070, cuando menos la deuda pública alcanzará el 189% del PIB. Lo ha dicho la IDF, no lo digo yo solo. Además hay que tener en cuenta que existe una falta absoluta, más bien intento de que no se produzca de colaboración público-privada, que es absolutamente imprescindible en la sanidad, que es fundamental, y que le voy a decir a Inma, en la educación. Pero es que fíjense ustedes que en la tierra de este señor y mío se llegó a decir que se acababa con el concierto del Hospital de Alcira, no por razones económicas, que no se justificaba, no por razones sanitarias, sino por razones políticas. Esa era la razón. Con lo que se ha creado un enorme problema que ahora tienen que pagar además porque nunca había sido público, siempre había sido privada, no hubo una renacionalización, sino una expropiación, y luego, por otro lado, se ha penalizado clarísimamente la población del entorno. Y en educación, es que la ley nueva de educación acaba prácticamente con la concertada, y por tanto, con el derecho de elección libre de los padres y con un modelo que cuesta la mitad, más o menos, del orden del 40% menos. Y asimismo, y ahora sí que termino, nos vamos a suicidar colectivamente, pero con la Agenda 2030. Y esa es mi opinión. Porque evidentemente existe subida de temperaturas, cambio climático, probablemente por razones naturales, por tanto, todo lo que dediques a evitarlo, estirarlo. Habrá que dedicarlo a invertir en adaptarse. Porque yo creo firmemente en el desarrollo sostenible, y creemos todos aquí presentes. Pero como un equilibrio, en mi caso, muy difícil entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si tú incides en exceso en uno de los vértices, el modelo colapsa. Y vamos camino del colapso. Muchas gracias. Se lo había anticipado, brillante, querido Juan, brillante, brillante. Y además sé que es difícil la concisión cuando tienes que hacer una perspectiva global de los problemas. Gracias, Juan. Tenemos, si me permiten, al segundo ponente, Juan Miguel Sucunza. Nuestro segundo ponente no podía faltarnos en esta jornada la visión empresarial. Perdón. Y eso que tengo buena voz, del norte. Sí, disculpad. Digo que no podía faltarnos en esta jornada una visión empresarial. Y dentro de esta vertiente, no solamente la estrictamente empresarial en cuanto que es un hombre empresario, cuanto también la institucional asociativa, que en este caso está representada por nuestro amigo y hoy ponente Juan Miguel. Y por lo tanto digo que nadie más cualificado en este rol que nuestro siguiente ponente. Es ingeniero de profesión. Pero lo que más he destacado, porque es imposible resumir esto, es imposible, lo que más quiero destacar es, desde el punto de vista formativo, es los másters que ha venido realizando, digamos, la formación posgradual en las áreas tan, digamos,
interesantes en este momento, interesantes en esta coyuntura, como son de dirección general, gobierno corporativo, el changing the game, que es otra cosa que la negociación y toma de decisiones competitivas, etcétera. Luego, de formación, asimismo, tanto en la vertiente nacional como internacional, ha estado una parte importante de su formación en Harvard. Por lo tanto, digo que le acredita no solamente desde el punto estrictamente, como vemos, académico, formativo, sino de su papel, que para mí es más importante, su solvencia empresarial. En ello que destaque su pertenencia a innumerables cargos, tanto desde la dirección general como de las presidencias de distintas empresas, consejeros, miembro de consejos asesores, de multitud de consejos de administración, entre ellos ha ostentado la presidencia nada más y nada menos que del Grupo Azcoyen, Grupo Premium, etcétera, etcétera. Digo que por tiempo no podemos ir más allá. Todo esto lo que le ha dado, que para mí es la parte esencial en la configuración, digamos, de esta jornada que queríamos celebrar, digo que el mérito y reconocimiento de este currículum, que haya sido nombrado y que ostente en estos momentos la presidencia de la Confederación Empresarial de Navarra. Juan Miguel, en definitiva, para nosotros es un orgullo. Nos gustaría que en esa anunciada vertiente, que digamos el mérito de lo que te toca vivir en estos momentos, que vas a dar, que tu autorizada palabra empiece en estos momentos, para callar la mía. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy un humilde navarro, ingeniero. Navarra es un sitio que está por el norte, que nos la quieren conquistar hace ya varias décadas y que intentamos defendernos como podemos desde el mundo político. Yo nunca he estado en el mundo político, he estado en el mundo empresarial y ahora represento a Navarra pues, en el comité ejecutivo de COE, pero sigo siendo y sintiéndome navarro. También quiero decir dos cosas más. Yo soy un navarro que empecé a residir en Madrid fiscalmente, porque Navarra era un paraíso fiscal y ahora es el mayor infierno fiscal de España. Y luego hubo una serie de gente, yo vivía más en Madrid que en Pamplona, hubo una serie de gente que me lió y me liaron para ser presidente de la Confederación Empresarial de Navarra, de la COE en Navarra, y entonces no tuve más remedio que volver a Navarra a pagar mis impuestos. Con lo cual, pues mi mujer creo que me tiene mucho menos aprecio y no entiende cómo pudo casarse conmigo pensando que era medianamente inteligente y que hago esta serie de tonterías. Pero bueno, eso es así, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay otro navarro, ¿verdad? El señor Marichalar, que conocerá un poco más de lo que estoy hablando. En el mundo empresarial, y un poco en relación con lo que ha dicho el presidente, y eso va a ser también un poco mi enfoque, cuando tú tienes una empresa y dices, bueno, este activo o este gasto me sirve para algo o no me sirve. Porque antes ha comentado usted el presupuesto base cero, ¿no? El presupuesto, voy a hacer un poco, voy a llevar un poco de desorden porque Juan me ha cambiado un poco mi organización al decir algunas cosas que tenía pensado decir y que las ha dicho mucho mejor que yo, ¿no? Entonces yo, lo del presupuesto base cero en una empresa siempre me ha parecido de gran interés y en alguna incluso lo he conseguido, que es cuando empiezas una empresa desde cero. Si no, es un poco complicado el coger todas las áreas y tal. En un gobierno o en un departamento creo que es todavía más complicado porque no hay accionistas. Entonces, no hay accionistas a quienes tú puedes demostrar que estás haciendo un esfuerzo para gestionar mejor. Y eso pues es una desgracia, ¿verdad? Pero el sistema público pues es así. Entonces yo, cuando me llegó esta pregunta, estuve pensando y luego también estuve intentando analizar. Seguramente el señor Sanchís tendrá más criterio y también Juan más criterio que yo. Y vi solamente que en algunos departamentos del Gobierno de Estados Unidos, en algunas épocas y durante poco tiempo, se intentaron hacer presupuestos base cero. Presupuesto base cero, como todos sabéis, se coge y dice no hay presupuesto, el pasado no existe y voy a ver qué es lo que realmente me hace falta y qué recursos tengo que poner para que lo que me hace falta
pueda llevarme al éxito, ¿no? Entonces, eso que es la práctica, yo creo, más sana y que en las familias se practica más, en las industrias ya se practica algo menos y en los sistemas políticos creo que no se practica absolutamente nada, ¿no? Y entonces hacemos presupuestos siempre aumentando. O sea, quiere decir que la cuestión es aumentar el presupuesto porque así parece que gestionas mejor. Entonces, yo contestando un poco a la pregunta indirecta que se había hecho, creo que es muy difícil y creo que no veo ningún partido político que lo pudiese hacer. Y copiar lo que hacemos las empresas, que es lo que he dicho antes. Si me sirve este gasto lo utilizo y si no me lo llevo a la caja y si me sirve este activo lo utilizo y si no lo vendo y ya está. Entonces yo creo que eso políticamente creo que es muy difícil de conseguir. Respecto a los impuestos voy a contar simplemente una cuestión. Curiosamente ayer bueno, yo encargué a Cuatro Casas, no, digo Cuatro Casas no es por hacerle publicidad, que viniesen a Navarra y nos hiciesen un estudio de la fiscalidad en Navarra, de la fiscalidad desde el punto de vista empresarial. Al final, la fiscalidad desde el punto de vista empresarial es la fiscalidad en su totalidad, porque los empresarios son personas que pagan renta, que pagan patrimonio, donaciones, sucesiones, etcétera. Con lo cual, bueno, pues la fiscalidad desde el punto empresarial es la fiscalidad en general. Y ayer tuvimos una jornada que estudió, vamos, mucha gente, invitamos a muchos políticos, excepto Bildu, que en Navarra tiene desgraciadamente bastante poder, que no les invitamos, invitamos a todos los demás. De Podemos no vino nadie, de Izquierda Unida no vino nadie, de Geroabay vino uno, de UPN y PP vinieron muchos y del Partido Socialista vino la consejera un poco tarde. Pero hoy lo que ha respondido mi presidenta, que me llevó muy bien, que es decir, porque también hay un tema de competitividad, o sea, es que somos como almas gemelas, y mi presidenta esta mañana ha dicho que la competitividad empresarial no se gana con los impuestos, sino se gana con los avances digitales. Entonces, esto es lo que yo he visto esta mañana cuando venía a Madrid. Aquí es algo que no lo entienden, les afecta poco y desgraciadamente a los empresarios. Ayer vimos, en Navarra tenemos patrimonio, tenemos el peor impuesto de patrimonio de España, que hay ya, comparativamente, yo creo que hay que comparar, hay gente de Navarra que se está yendo al País Vasco, que es como decir que hay gente de España que se está yendo a Portugal o a Italia o a Francia. Entonces, ¿eso por qué? Porque comparas, dices, como hice yo, digo, ¿dónde me va a rendir más mis inversiones, mi esfuerzo, etcétera? Entonces ya hay gente que se va a ir al País Vasco. ¿Por qué? Porque a Navarra, yo es que tengo un sesgo navarro que no lo puedo evitar, y soy del Real Madrid, pero también de Osasuna, o sea que, y entonces en Navarra hay gente que está pensando irse al País Vasco, porque el País Vasco lo que le interesa es que los navarros de bien pues salgan de Navarra y eso es lo que quieren conseguir. Y prometo no hablar más de Navarra. Entonces, una de las cuestiones que respecto a los impuestos, que sí que intento transmitir tanto a la presidenta como a la consejera de Economía y Hacienda, es que hay un círculo virtuoso que es que si yo crezco y genero más actividad económica y genero más empleo, entonces hay más gente que tiene empleo, hay más gente que cotiza, las empresas ganan más dinero, entonces se crean más infraestructuras y entonces a todos nos va mucho mejor y entonces tenemos una base muy superior que nos permite bajar impuestos y así tomar este círculo virtuoso bueno, como un ejemplo cara al futuro y sobre todo cara al medio y largo plazo y obviamente en 4 años pues no he tenido ningún éxito, pero yo es lo que veo, que siempre, o sea que aquí hablamos de bajar impuestos y yo creo que lo que hay que hablar también es de cómo crecer, cómo generar más empleo para pagar más impuestos al final. Bien, marco legal, yo creo que lo has hablado tú fenomenal, Juan, tolerancia jurídica. Bueno, habíamos hablado de la seguridad jurídica y yo me gusta llamarle de otra forma que es estabilidad jurídica. Yo creo que a los inversores que vienen a España lo que les interesa es saber, bueno, a mí qué me va a pasar. O sea, que decir, si yo compro esto, hago esta inversión, qué impuestos voy a pagar, cómo voy a vivir, cómo voy a desarrollar mi empresa.
Y en España, perdón, en Navarra lo mismo, ¿no? En España creo que tenemos una falta de seguridad jurídica por el Boletín Oficial del Estado, como comentaba antes Juan, que en algún momento pues, se redactaban leyes, por decirlo así, a las 23:59 para que no nos enterásemos hasta el día siguiente, ¿no? Entonces creo que eso está haciendo mucho daño a España. Los que estamos un poco de cara de las empresas hacia los inversores, tenemos que decir no toda la verdad, porque también a los inversores les extraña mucho, los extranjeros, que tengamos unos sindicatos tan fuertes, sobre todo en el norte de España, y eso supongo que tú lo conocerás bien, y que son tan costosos también. Eso, por ejemplo, lo entienden muy mal, ¿no? Y todo el tema impositivo y todo el tema sindical lo entienden muy mal. Tampoco entienden muy bien que haya que hacer tantos papeles y tantas cosas y que haya tantos funcionarios. Pero bueno, eso ya es una cuestión menor. Otra de las cuestiones que también me preocupa mucho y que también lo ha mencionado Juan es el capital humano. Nosotros en este país tenemos 3 millones de parados. Y yo no conozco bien todo España, pero por lo que oigo en el Comité Ejecutivo de COE y lo que veo en Navarra, que más o menos Navarra es como 1,6% del PIB de España, o sea que somos muy pequeños, pero el caso es el mismo, o sea, no se encuentran perfiles, o sea, no encuentras perfiles de carreras STEM, en Navarra no se encuentra gente para coger brócolis, y en cambio tenemos en Navarra pues 30.000 parados, pero entre la renta básica, todas las prebendas que a muchos pues les digan, la gente no quiere trabajar. O sea, yo digo en Navarra, y yo creo que en España también pasa bastante, la gente no quiere trabajar, y eso es así. Y eso está reconocido hace poco por el secretario general de UGT, porque si a uno le ofrecen un empleo y dice, pues no me gusta, pues ya está, pues sigue cobrando. Y dicen, pues este tampoco. Y, pues que me duele todo. Entonces, ese es un grave problema que tenemos en este país. Y que si sumamos ese grave problema al problema que tenemos con la natalidad, entonces no tenemos otro camino que la migración. No existe otro. O sea, unos no quieren trabajar, los niños no nacen. Entonces yo cuando veo y cuando pienso en mis hijos, y nietos todavía no tengo, pero los tendré pronto, y digo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser este país? ¿Cuál es la visión prospectiva de este país a medio plazo? Pues es muy negativa, ¿no? Y el Gobierno no hace nada porque se incremente la natalidad, no hace nada, que lo hacía, porque un señor diga 5 veces a un trabajo que no, y no hace nada cuando un migrante está construyendo su casa en su país y hay otra persona que recoge su dinero del paro. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema muy importante. Y luego tenemos otro problema. La educación yo creo que también ha empeorado en los últimos, 30 años, o por lo menos o 40 años. Y yo creo que ha empeorado. Entonces tenemos una situación cara a las empresas que es la siguiente. La educación ha empeorado y luego el paradigma también ha cambiado, porque ahora todo es mucho más digital, es totalmente distinto. En una fábrica, antes, uno hacía así con un martillo para clavar un clavo. Ahora hay un robot que te clava el clavo y encima lo clava perfectamente, y luego digitalmente pues hacen muchísimas cosas, y con inteligencia artificial pues hay menos gente que tenga que pensar, etc. Pero tenemos un colegio, una FP, una universidad y unos trabajadores. Entonces, en los colegios hacen falta profesores que estén viendo eso que va a pasar, eso que va a suceder con los perfiles dentro de 10 o 15 años. Los de ahora no son iguales que los de hace 20 años, los de 15 años, dentro de 15 años, serán muy poco parecidos a los de ahora. Y entonces, como no hay pactos en este país, pues no existen los pactos, desde el año 77, no sé si ha habido algún pacto así de verdad, entonces pues tenemos un grave problema. Y entonces en las universidades, que son fantásticas en España, las privadas, las públicas, etcétera, pero no hay una visión global de hacia dónde va el mundo empresarial o industrial. Y ese es un gravísimo problema con el que nos vamos a encontrar, y que en otros países no existe tanto. Si es cierto que en las regiones o en las comunidades más turísticas ese problema es menos acuciante, en las comunidades como Navarra, que ya aprovecho y he dicho que no iba a decir nada, pero voy a decir
que es la más industrial de España, el problema es bastante mayor, pero es un problema que vamos a tener de visión de perfiles y de formación de profesores. Y luego, de formación dual. La formación dual, que en Alemania pues es fantástica, en el norte de España, bueno, funciona más o menos, en el resto de España yo creo que está un poco olvidada. Y entonces yo creo que la educación cara al futuro y la herencia que vamos a dejar, aparte, como ha dicho muy bien Juan, de todo el déficit que tenemos y la deuda, etcétera, que también les caerá a nuestros hijos, pues entonces, y a nuestros nietos, entonces la educación es un problema que a mí me preocupa muchísimo cara a la empresa de dentro de unos años. Bueno, también habéis hablado de la colaboración público-privada. Yo aquí sí que quiero decir, ¿no? Yo monté un grupo de trabajo con 4 consejeros de Navarra en este sentido, para ver un poco la visión, y luego hemos contratado a 2 asesores, pro bono, obviamente yo todo lo que contrato es pro bono, a 2 asesores para que nos den la visión de perfiles. Y entonces aquí hay cosas en Navarra que sí funcionan, y la colaboración público-privada, que creo que no sé si en Madrid será más fácil, obviamente, con el gobierno que tenemos nosotros en Navarra es muy complicado, pero sí que insistiendo y con lógica se llegan por lo menos a proyectos factibles. De los fondos europeos, no sé qué decir. Nosotros, cuando surgieron, yo entré como presidente de la Confederación Empresarial Navarra el mes de mayo de 2020, o sea, llevaba el COVID un mes y pico. Y digo, aquí algo habrá que hacer. O sea, yo venía aquí a hacer poco, pero me parece que voy a tener que hacer mucho. Y entonces, con Antonio Garamendi y un par de empresas que ayudan a las empresas a conseguir fondos, montamos una cosa, ¿no? Que le llamamos CEM por Europa. Vale, bien. Y entonces entramos con muchísima ilusión, 2.000 millones para lo que es Navarra, de proyectos, etcétera, aquí en el Ministerio de Industria, con Reyes Maroto, tal y tal. Y entonces estaba todo el mundo muy ilusionado. Pero luego, ¿qué ha pasado? Sobre todo las pymes. Los PERTES y grandes empresas más o menos lo tienen controlado, tienen personal, etcétera. Las pymes no tienen personal. Entonces, no se les está ayudando. Y el tejido empresarial español, aparte de multinacionales, sean españolas o extranjeras, hay muchas pymes. Y vivimos mucho de las pymes. Las pymes pagan muchos impuestos, porque son muchas. Entonces las pymes están en un gran problema con los fondos europeos, porque ya han dejado de creer. En general no creen en los fondos. Y eso es un gran problema. ¿Y entonces qué pasa? Pues que, por ejemplo, y voy a poner otro ejemplo, ya que hemos hablado de Ocupas, en Navarra había un palacio en Pamplona que le llamamos el Palacio de los Ocupas, un palacio precioso, pero que el alcalde anterior, que era de Bildu, pues lo cedió a los Ocupas. Y llevan ahí no sé cuánto tiempo. Y entonces, en los presupuestos, que yo tengo que analizarlos de cada año, los presupuestos del Gobierno de Navarra, veo 5,1 millones de fondos europeos para reformar ese palacio. Y digo, bueno, puede ser. O sea, y para las pymes nada. Y están dedicando el dinero al corto plazo a hacer reformas para que haya más empleo en determinados sectores, que son los sectores que les van a votar. Y ahí es donde se están dedicando la mayor parte de los fondos. Hay PERTES que están bien y que están más o menos bien organizados, pero la gestión y la transparencia brilla por su ausencia. Ambas cosas. La gestión puedes criticar, pero que no haya transparencia. Yo intento que salga una lista diciendo, oye, en este proyecto vamos de esta forma, este año que acaban lo que son las inversiones, pues está, imposible. Entonces, lo de los fondos europeos, bueno, pues ahora se dedicarán a ganar las elecciones de diciembre o de noviembre y bueno, y a algunas empresas grandes les tocará. Pero si ustedes, alguno de ustedes, que seguro que sí, tienen pymes, seguro que tienen, quitando el kit digital, que es algo que ha funcionado, el resto pues ha funcionado y está funcionando muy mal. Hay muchas charlas que da todo el mundo y en vez de trabajar lo que hacen es dar charlas e intentar convencer de que todo va bien. Y entonces eso es la situación, como creo que ha dicho, yo creo que ha mencionado el presidente, el tema de fondos europeos, pues aunque no estaba en
en mi orden del día pues he dado mi opinión, ¿no? Y luego del medio ambiente y de los objetivos 2030 y de sostenibilidad, bueno, eso es imposible. O sea, yo estuve hace poco en Bruselas, fui 3 días a Bruselas para enterarme de cosas. En Navarra hay mucha industria de automoción. Entonces ahora sale una cosa que se llama el Euro 7, que entonces ahora ya no puede haber coches de combustión y ahora por fin va a poder haber con determinados... tal. Bien. Y entonces yo digo, joder, si nos paran nosotros las principales empresas. Y entonces fui 3 días. Y entonces me llevé una decepción, me llevé muy buena opinión de la gente como buena gente y me llevé muy mala opinión de la gente como buenos profesionales en Bruselas. O sea, muy buenas intenciones y 0 resultados. Con lo cual, pues lo del tema de la sostenibilidad y de 2030 y tal, o lo cambian o será un desastre y caerá por su propio peso y será un fracaso y entonces pues, nos llevará a otro lío, a Europa y ya está, y seguiremos así, ¿no? Entonces, creo que estamos en una situación, yo no puedo hablar de macroeconomía como habla Juan, y entonces yo me voy más abajo, pero yo creo que estamos en una situación muy complicada para las empresas, muy difícil. En general, las empresas no van tan mal como podía parecer, pues porque los empresarios somos unos tíos fantásticos que lo único que hacen es trabajar, intentar producir, intentar crear empleo y cerrar la persiana no se les ocurre, entonces la tienen siempre abierta y siempre trabajando. Pero desde luego creo que todo el entorno, bueno, aparte de que nos están a criticar, claro, o sea, que decir que ahora todos, se hace un empresario, no sé qué, nada, Amancio Ortega dice, voy a donar, no sé qué, no, hombre, fatal, eso no se puede hacer, y tal, o sea, estamos en una situación muy lamentable. Bueno, esto ya he hablado un poco. Bueno, el pacto de rentas, que yo no sé si lo has mencionado tú, el pacto de rentas no puede existir. O sea, el pacto de rentas como origen, que era un pacto para repartir la inflación entre todos, claro, empezaron a repartirla, a pagar los empresarios. Entonces ya ahora el pacto de rentas, aunque que es una persona fantástica, el gobernador del Banco de España, Pablo es un tío genial y que sigue insistiendo en ello, yo creo que no va a ser posible. Y entonces se llegará a un pacto de la ANC, pues bueno, pues salarial, no sé cómo será, pero pacto de rentas, podemos llamarle, el pacto de rentas tiene que afectar a todos y hay que repartir la inflación y los problemas a todos. Y entonces, claro, ellos quieren que solo se repartan los problemas entre los empresarios y un poco así como para disimular entre los demás. Entonces yo creo poco en el pacto de rentas. ¿Me miras para que No. No, tú me dices, tú eres el jefe, o sea que no. Y luego, claro, bueno, es que no quiero ser tampoco tan negativo. Bueno, y sí que tengo que hablar de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica, también ha hablado Juan, y luego de la industria. O sea, yo creo que España necesita un plan estratégico industrial. O sea, la industria en España no llega al 20%. Entonces yo creo que así no podemos funcionar en épocas de crisis. Y yo creo que vendrán más crisis. ¿Qué ha pasado? Viene una crisis, tenemos muchos servicios, los servicios caen más, ¿no? Entonces, y en la industria resiste mejor en general. Entonces yo creo que también debiera haber un pacto entre diferentes partidos distintos, o por lo menos 2 partidos, en España, que se pusieran de acuerdo en determinados temas, y un tema es la industria, como puede ser la educación, la sanidad, los impuestos es imposible, pero bueno, la educación, la sanidad, y tienen que hacer un pacto sobre la industria. O sea, en España hay mucha industria que con mucho éxito, o sea, independientemente de la construcción y de las concesiones que tienen las empresas constructoras, hay mucha industria automovilística. En España es muy importante la industria automovilística, relativamente también al resto de países del mundo. Y entonces yo creo que hace falta yo creo que tenemos que entre todos convencer a los gobernantes, que es muy difícil, ¿verdad?, que hagan un proyecto para España desde el punto de vista industrial. ¿Qué industria queremos? ¿Qué sinergias podemos tener cara al futuro con industrias que van a caer irremediablemente, con otras industrias que van a nacer o están naciendo o se van a proyectar? Y así como los servicios, yo creo que los manejamos bastante bien,
Yo creo que en la industria tenemos que dar un empujón y y me parece muy bien todo lo que has dicho sobre energía nuclear y fracking y tal, y también me parecía muy bien lo del 2030, que no tenía sentido. O sea que yo, si hay alguna pregunta, sea o no sobre Navarra, puedo contestar y bueno, y nada más. ¿Vale? Querido Juan Miguel, yo tributo en el País Vasco, pero te digo, no soy ni culpable no vengas a Navarra, ni cómplice del proselitismo empresarial al que hacías ahora referencia, te puedo asegurar. Aparte de que os queremos y tenemos raíces, yo la verdad que no comparto muchas de las cuestiones, pero no es el momento para hacerla, no de las que has establecido, por lo contrario, sino de lo que está ocurriendo allí. Comparto de que, y me consta de lo que has puesto de manifiesto, pero no comparto que se haga. Quiero decir, comparto lo que has dicho, pero no lo que se está haciendo. Y luego el Athletic Bilbao se lleva casi todos los jugadores de Osasuna. O sea, digo, bueno, digo ya. Lo censuran, y es que igualmente soy forofo del Real Madrid y por supuesto aprecio y sigo queriendo al Athletic Bilbao. Dicho eso, sí me gustaría también remarcar, porque ha hecho una censura precisamente a este gobierno, la ha hecho Juan, en el sentido de un ataque a la propiedad privada por parte de, ya diría, yo creo que institucional y desde luego gubernamental en todo caso. Pero quiero que te lleves una buena sensación, porque estás aquí, de que tanto Libertad y Alternativa como Foro España, que estamos hoy aquí presentes, te hemos escuchado muy atentamente y sí nos gustaría alguna vez, lo que has dicho, poder, no sé si poder ponerlo en marcha, pero por lo menos influir para que una parte de lo que has dicho se ponga en marcha. Yo también, y luego hablaremos, vengo de la industria, está mucho tiempo y coincido plenamente, luego haremos un resumen de lo que has dicho, pero coincido plenamente en los mensajes que nos has remitido. Bien, dicho eso, nos toca ir a la tercera ponencia, interesante igualmente, que en este caso tengo que decir que Manuel, nuestro querido Manuel, es una parte importante también de este proyecto, como lo es Juan Iranzo, una parte importantísima, es el coordinador precisamente en el área de economía de todas las iniciativas que se han puesto en marcha y digamos, todas las áreas sobre las que hemos trabajado. Manuel es igualmente doctor cum laude tanto en ciencias económicas como en filosofía, con igualmente una formación paralela muy extensiva. Hoy en día Manuel es, no sé si ha sido emérito, pero desde luego es catedrático jubilado lo era de Economía Aplicada. Profesor titular. Sí, bueno, o profesor titular de Economía en la Universidad de Valencia. Digno profesor titular. Bien, pero quiero decir que su labor investigadora, que esa sí la he seguido, la comparto, yo formo parte del área de trabajo que nos está coordinando junto con los demás y, bueno, pues que su labor investigadora desde luego ha sido reconocida, evaluada y reconocida, digo, por la Comisión Nacional de Evaluadora, digo, de la actividad de investigación. Manuel tiene igualmente, al igual que Juan Iranzo, hablábamos también de él, numerosos reconocimientos a sus aportaciones, es autor de muchos libros, artículos, columnista del País, 5 Días, El Mundo, Expansión, en fin, es un hombre también en ese área al que hay que reconocer su trabajo y su labor, como digo, no solamente investigadora, sino también divulgativa de aquellos aspectos de la economía sobre los que está trabajando. Pero yo quisiera destacar del papel, que además me ha sorprendido, tengo el honor y el privilegio de estar en el grupo de trabajo que abandera. Para mí, quisiera destacar de él, y sobre todo de cara a esta ponencia, primero, como economista que ha sido en Europa, digamos, en la Unión Europea, ostentando pues, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, es así, y asimismo yo creo que ha abanderado también desde ese punto en una segunda etapa la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, de ahí el que le pidiera yo
que creo que está en vanguardia y que le pidiera yo pues que hiciera un apartado, digo por su actualidad, para podernos hablar de este tema, es decir, una economía competitiva, pero desde el punto de vista de la generación de empleo e inclusión social. Manol, sabes que te tenemos un aprecio, un agradecimiento tremendo por todo lo que nos das, por supuesto lo que he dicho por liderar este equipo que estás haciendo, y ahora la palabra es tuya, porque hasta el momento, tengo que decir, nos conocíamos virtualmente. Hemos tenido, pero llevamos 3 años y no sé, pero hoy se acaba el cortejo. Sí, hoy estamos aquí. Venga, la palabra es tuya, Manuel. Gracias. A ver si está encendido, sí. Okay. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, a Foro Libertad y Alternativa, a Foro España Cívica, a Sociedad Civil Valenciana, primero por permitirme hablar en público. Siempre digo lo mismo, pero es que lo pienso muy profundamente. Es un privilegio en nuestras sociedades poder expresar en público las opiniones. Es la famosa isegoría de los griegos, ¿no? Aquel que está en el ágora levanta el brazo y pide la palabra, ¿no? Así que yo les agradezco mucho que me den esta oportunidad para participar en este debate sobre, es el título, una economía competitiva, generación de empleo e inclusión social. Y luego explicaré por qué esta coletilla, porque dejarlo en una economía competitiva parece que seamos muy productivistas, ¿no? Entonces vamos a ensanchar un poco la visión. Mi cometido esta tarde, de todas formas, consiste en presentarles los problemas fundamentales de la economía española en materia de competitividad, así como algunas ideas reguladoras para la acción. En este caso pienso en los empresarios, también en los profesores de la universidad. Todo ello lo pueden encontrar ustedes en la documentación que se les ha repartido, y también me imagino que estará colgado en la web. Quiero felicitar y dar las gracias también a Ferran Brunet, a José Ángel Zubiaur. ¿Todo bien? Bien, perfecto. Sí. A Almudena Semur y a Jesús Verdes, que han tenido a bien dejarme coordinar sus trabajos. Son excelentes profesionales y les agradezco el honor que me han hecho al dejarme coordinarles. Las fichas, porque en realidad son fichas de recto verso de 2 páginas, tratan de modelo económico, productividad, competitividad, políticas tecnológicas, algunas se solapan con otras, mercado de trabajo, fiscalidad y modelo de pensiones sostenibles. Bien, el primero es el modelo económico. He dicho que iba a hablar de los problemas de la economía española, y la verdad es que la intervención de mi amigo Juan me deja un poquito descolocado, en el sentido de que ha hecho una lista muy larga de... Claro, a mí me habían dicho, Juan hablará de los problemas, y entonces yo he acortado mi parte de problemas, pero Juan no ha hablado de los problemas, si me permites, Juan. Has hablado de las grandes enfermedades o de los grandes sarpullidos, de los hot issues que dirían los ingleses, ¿no?, de la economía española, ¿no? Entonces, si me permites, Juan, yo voy a, de alguna forma, resumir todo eso, porque al final del día los problemas fundamentales de la economía, no sé qué pensarás tú, pero se suelen resumir en 2 variables. A nivel muy macro, olvidémonos ahora de si han subido los impuestos, a nivel muy macro. Productividad y ahorro. Mala productividad y bajo ahorro, o exceso de ahorro y exceso de productividad, que también es un mal en la economía. Entonces, yo diría que desde el 95, y aquí engancho con lo que tenía preparado, sufrimos un bajo crecimiento de la productividad por hora trabajada, que es como es el mejor indicador, y en algunas ocasiones tiene un crecimiento negativo. Y este es un problema en el que cristalizan todos los sarpullidos, o algunos de los sarpullidos a los que ha hecho referencia Juan antes. El segundo elemento es la baja tasa de ahorro, que era muy evidente antes de la crisis del 2008. Hubo una corrección y en parte se ha corregido desde el 2011-12,
pero ahora parece que se vuelve a abrir de nuevo, ¿eh? Y hace que claro, esa baja tasa de ahorro lo que nos obliga es a tener unos superávit crecientes por cuenta corriente, ¿eh? Porque un superávit en la economía lo único que nos está diciendo es que hay un exceso de ahorro en la economía, ¿eh? Un déficit nos está diciendo que hay un defecto de ahorro en la economía, de ahorro nacional. Claro, el ahorro nacional se compensa con ahorro exterior y la economía sigue funcionando, pero ese ahorro exterior hay que pagarlo. Por lo tanto, hay un flujo de riqueza nacional hacia el extranjero. Por eso no es bueno, entre comillas, que haya un déficit por cuenta corriente, independientemente de que nos lleve a una devaluación o no. No es bueno porque estamos viviendo a préstamo del ahorro exterior. Entonces, esos serían, digamos, los dos problemas fundamentales. Y luego tenemos también dificultades en generar empleo. Tú lo has comentado también, Juan, ¿eh? Hubo una reforma y con una tasa dada de crecimiento hemos sido capaces de crear mucho más empleo. Y esto se ha revertido, como tú muy bien has explicado, ¿no? Por lo tanto, mala productividad, problema de ahorro que se corrigió parcialmente y dificultades para generar empleo y empleo de calidad. Nuestro modelo económico, me decía Juan, tú tienes que hablar de las soluciones. O sea, me ha dejado la parte interesante, ¿no? Dice, nuestro modelo económico debería orientarse, y aquí entramos en el mundo de los mundos de Yuppie, ¿no? El debería, pero debería de orientarse hacia una estrategia de crecimiento generadora de empleo y de inclusión social. Y ello exige diversos elementos a los cuales se ha hecho referencia antes, tanto por Juan como por también como por los Juanes, ¿eh? Porque ello exige, en primer lugar, evitar distorsiones que crea la fiscalidad sobre el trabajo. Juan Iranzo ha mencionado el problema de las contribuciones sociales, que es un impuesto, lo he dicho clarísimamente, yo también lo voy a repetir. Es decir, que tenemos que tener un tipo de crecimiento, vamos a llamarle sano, es decir, en donde las otras políticas no lo sofoquen, no lo asfixien. Que los impuestos y la cuña salarial son los costes no salariales, la brecha que hay entre lo que paga este señor a sus empleados y lo que los empleados reciben, dejen ser un obstáculo para la recuperación de los beneficios y que dejen de tener efectos perversos al estimular la sustitución legítima de trabajo por capital. Claro, si se sustituye el trabajo por capital, perjudica la creación de empleo. Por lo tanto, hay que ir con un poquito de cuidado, como ocurre con el aumento de las contribuciones sociales tras la reforma de las pensiones. Les doy un dato. En Europa, desde el 70, es un dato interesante, desde el 70 hasta el 95, lo digo porque hice yo los cálculos en la comisión con un compañero portugués, desde el 70 hasta el 75, 70 o 75, ¿no? Hasta el 92, más o menos, se veía clarísimamente cómo, digamos, el salario neto prácticamente se reducía, pero el salario bruto subía mucho. Es decir, que había la brecha salarial cada vez era más grande, de manera que los obreros hacían un sacrificio salarial y los empresarios decían, pues habréis hecho mucho sacrificio, pero yo cada vez sigo pagando más. ¿Entendéis? Es el problema. Es el problema. En segundo lugar, este paradigma de estrategia de crecimiento, generadora de empleo, de calidad, de inclusión social, exige afrontar la consolidación fiscal cuando las condiciones financieras y geoestratégicas así lo aconsejen. En tercer lugar, y hago referencia también a lo que han comentado los Juanes, ¿no? Sobre todo Juan Sucunza, hay que incentivar e invertir en educación, en formación profesional, en educación dual al estilo alemán, que yo no he oído, no tenía constancia de su ponencia, ¿no? De lo que iba a decir. Pero ahí está, educación dual al estilo alemán y en nuevas tecnologías, ¿no? De lo que ha hablado usted de los fondos europeos y la educación digital, ¿no?
lo que revertirá o debería revertir con mayores ingresos, mayor nivel de vida y empleos de calidad, trabajos de mayor productividad y, por lo tanto, de salarios más elevados. El trabajo de calidad empieza siempre así, con una oferta puntera, es decir, la estructura productiva del país tiene que ser puntera en sectores tecnológicamente muy avanzados. Esa estructura que en España, cuidado, tenemos el 13% del PIB que es turismo, turismo y restauración. Tenemos el mismo tamaño de la producción que tiene Inglaterra para la City. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aquí tenemos camareros y allí tenemos analistas financieros. Es decir, que tenemos que transformar ese porcentaje en una serie de la estructura productiva que tenga una calidad que exija una mano de obra altamente cualificada. Es decir, que sí, cuando los sindicatos hablan de empleo de calidad, en lo que están pensando es en que se les pague más. Y claro, el salario siempre tiene que estar, salario real, tiene siempre que estar en relación con el nivel de productividad. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero para poder estar en función del nivel de productividad, tenemos que tener una oferta que tenga una calidad y mucha productividad. Los bancos la tienen, los camareros no. Por tanto, ahí tenemos un problema. Cuarto, promover salarios de eficiencia. ¿Por qué? Porque fidelizan al trabajador a la empresa, aumentan la productividad, porque se fidelizan a la empresa y porque si se les paga el salario de eficiencia, quiere decir, esto viene de Henry Ford, que en 1914 pagaba $5 diarios a sus trabajadores cuando la competencia pagaba 2 o 3 por hora trabajada. No, al día. ¿Qué pasa? Si a mí me pagan $5 y en la General Motors pagan 2, yo voy a hacer muy bien mi trabajo porque no quiero irme a trabajar a la General Motors, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, aumentan la productividad y evitan también que los malos trabajadores se vayan a trabajar, que los buenos trabajadores se me vayan a trabajar y yo seleccione adversamente a los malos, que son los que se me quedan en mi empresa. En tercer lugar, aprovechar los fondos europeos, que lo habéis comentado, ¿no?, para la transición ecológica y la economía digital. Visto el problema que tenemos de productividad desde el 95, y ha llovido desde entonces, yo creo que hay margen para que podamos hacer crecer la productividad con los fondos europeos. Claro, los fondos europeos, pero en otra conferencia en el Ateneo comentaba yo esto cuando empezó el asunto de los fondos. Pero los fondos europeos hay que saber gestionarlos bien. Y como se ha visto aquí muy claramente por la intervención de del señor Sucunza, las pequeñas y medianas empresas no están aprovechando nada y ya no creen en los fondos europeos, que es lo que yo me imaginaba y me suponía, porque es mucho más fácil coger 4 o 5 grandes empresas y ya hemos hecho el trabajo, ¿no? Yo les recordaba en aquella conferencia del Ateneo que cuando yo estaba ocupándome de los programas de inclusión social en la comisión, una parte importante de los fondos del Fondo Social Europeo, casi el 20 o 25%, era para una partida que se llamaba Administrative Strengthening. ¿Vale? Y yo, fue un ejercicio, yo soy más abstracto, pero era muy hands-off, o sea, hands-on, o sea, manos en la masa. Me interesé, bueno, ¿y esto para qué es? Y me explicaron, dice, es dinero solamente para dar cursos de training, de formación profesional a los funcionarios de los países miembros para que el dinero que se envíe no se vaya por el desagüe, ¿no? Y en esta intervención del Ateneo decía, ¿dónde está el administrative strengthening de este gobierno? Y no me extraña que usted diga ahora que las pequeñas y medianas empresas ya no creen en los fondos europeos, porque no se hacen las cosas bien. Y no hay profesionalidad para hacer las cosas bien. Bien, luego, políticas tecnológicas, en temas de innovación, hace falta, estamos por debajo de la media europea y el sistema público es un desastre porque la inversión en I+D+I ha retrocedido.
el sector público ha perdido entre 20.000 y 30.000 investigadores, etcétera, etcétera. Bien, no sabemos muy bien por qué crecemos. Aunque sí que conocemos algunos principios importantes, generales, para hacer las cosas bien. No es suficiente. No es suficiente. A veces hace falta hasta la suerte para poder crecer bien. Entonces, lo que ocurre normalmente, si me permiten, hago una pequeña digresión y Juan me perdonará porque él es profesor. El modelo de Solow, que es al que nos atacamos todos, ¿no? Cuando se hace la contabilidad del crecimiento, tiene una parte del crecimiento que está hecho por los factores productivos, capital y trabajo, y el resto que no sabe por qué crecemos. Por eso digo que no sabemos muy bien por qué crecemos, ¿no? Que es la famosa caja negra del modelo de Solow. Y entonces Solow, que es un hombre muy inteligente, no como otros economistas, dice, esa es la medida de nuestra ignorancia. Entonces, en la parte que conocemos es capital y trabajo. Cuanto más intensidad de capital metamos y cuanto más trabajo y esfuerzo metamos en el modelo, más vamos a crecer. ¿Qué queda en la caja negra? Pues no se sabe muy bien. Pues queda la educación, que es la base para la formación profesional. Pero no es un factor de crecimiento. La educación no es un factor directo de crecimiento. Es un factor sobre el cual se apoya otro, que es la formación profesional, que nos puede hacer crecer. O sea, yo hago un gasto en educación. Me hago filósofo. ¿Dónde se ve eso en el PIB? No se ve en ningún sitio. Pero si en lugar de, además de hacerme filósofo, luego entro como maestro en una escuela, pues ahí ya tengo una aportación productiva, aunque sea difícil de medir, a la sociedad. Por lo tanto, ¿qué impulsa el crecimiento? Básicamente, la caja negra, el cambio, lo que llamamos cambio tecnológico. Yo pido disculpas a Juan. El cambio tecnológico, ¿no? De lo que llamamos productividad total de los factores, total factor productivity. Y casi todo ese total factor productivity es debido al progreso técnico, a nuevas ideas, a innovaciones, a instrucciones para aplicar sobre materias primas. Por ejemplo, un ordenador o un iPhone. En tercer lugar, ese cambio tecnológico requiere incentivos, requiere copyrights, requiere seguridad jurídica, requiere, en fin, no voy a entrar requiere patentes en caso de medicamentos, etcétera, etcétera. Otra cosa es ver dónde ponemos la línea de una patente abusiva o no abusiva, etcétera, en condiciones de pandemia, ¿no? Pero eso es inalienable, eso es irrefutable. Sin embargo, los expertos advierten de que en España las políticas públicas de apoyo a esa inversión privada en investigación no está funcionando, a pesar de que tienen una fiscalidad favorable. Por eso es necesario reformar el sistema de I+D+I, elaborar un plan nacional de I+D+I ajeno a intereses políticos que parasitan todas las instituciones y son corporativistas, etcétera, etcétera. Además, urge, dentro de lo que es la parte, digamos, del modelo y del funcionamiento general de la economía, acabar con la fragmentación del mercado español en 17 reinos de taifa. Nosotros estábamos, cuando yo estaba en la comisión, hartos de que nos llegaran 17 propuestas, porque la comisión no habla con las comunidades autónomas. La comisión habla con los estados. Acabar con la fragmentación, recuperar la calidad de las instituciones públicas, etcétera, etcétera. En cuanto a la reforma del mercado de trabajo, que es otro de los elementos que también se ha tocado, hay una brecha de habilidades, usted lo comentaba antes, hay una brecha de habilidades porque tenemos un mercado de trabajo a dos velocidades. Tenemos una parte del mercado de trabajo, que son las empresas, que están solicitando una serie de habilidades que la parte de oferta que entra por parte de los trabajadores en el mercado de trabajo no están preparados. Entre otras cosas porque, como usted decía, cuando yo les explico algo o les explicaba a mis alumnos algo en la facultad, tenía que estar pensando en los trabajos que tendrían dentro de 10 años, no en los que tenían ahora. Y eso no funciona bien. Hay una brecha de habilidades, lo que se llaman skill gaps en la tecnología
digamos, del mercado de trabajo. En segundo lugar, hay una dualidad de tipos de mercado entre protegidos y el precariado, que es una nueva categoría social que necesita mucho estudio y mucha consideración, porque es el caldo de cultivo del populismo. Se sienten excluidos de una sociedad laboral que no les atiende, etcétera, etcétera. Hay brecha por razón de edad, jóvenes, tasa de desempleo juvenil hasta allá, mayores de 55 años exactamente igual, y hay una brecha por razón de sexo. Las mujeres tienen una brecha salarial, tienen una baja tasa de empleo femenino, etcétera, etcétera. Hay que juridificar, a mi modo de ver, la noción de mercado de trabajo justo, que busca la legítima eficacia o eficiencia, mejor dicho, para las empresas, que sea también compatible con la legítima seguridad y retribución en el trabajo para los trabajadores. Si queremos tener un mercado de trabajo que podamos llamarle justo. Principio de eficiencia para las empresas significa mejorar y mantener la competitividad en el trabajo tanto como sea posible, siempre y cuando eso sea compatible y ventajoso para la sostenibilidad de las pensiones, cuidado, para el medio ambiente y para todos los agentes sociales concernidos, ya sean estos empresas y trabajadores, ya sean, y lo subrayo, parados, inactivos y generaciones futuras, que aunque no estén aquí también tienen derechos. El segundo, principio de seguridad, que promueve la protección del sistema de seguridad social, financiado con dinero, financiado con contribuciones sociales, ya sean realizadas por el Estado, las empresas y trabajadores, o por otros medios como pueden ser los impuestos, porque, por ejemplo, en otros países no es el peso de la seguridad social no es tan importante. Por ejemplo, es el IVA, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no?, el que financia. La protección social, impuestos y otras fuentes tienen que ser compatibles, otra vez, cuidado, con la sostenibilidad de las pensiones, el medio ambiente y todos los agentes concernidos, sean trabajadores, sean parados, porque el parado muchas veces se ve perjudicado por las decisiones de los trabajadores sindicados. Cuarto punto, reforma del sistema fiscal. España tiene un déficit público, lo ha comentado Juan al principio. En este caso tiene un déficit ajustado al ciclo, es decir, estructural, del 4% aproximadamente, y una deuda pública del 114%. Esto obliga a que el crecimiento sea robusto si queremos que estas cifras vayan disminuyendo. Pero no se puede paliar el déficit solo con la subida de impuestos. Hay más instrumentos y debemos combinarlos de forma apropiada. El sistema fiscal español es de los más progresivos en la Unión Europea y el Gobierno actual insiste en aumentar la presión fiscal, a pesar de que si suprimimos la economía sumergida con respecto al PIB, como hizo el estudio del Instituto de Estudios Económicos, en el libro blanco, esto nos lleva a concluir que la presión fiscal efectiva de España es en torno al 45%, es decir, muy similar a la europea. Bien, voy a saltarme algunas cosas, lo tienen ustedes ahí, pero sí que quería decir que aquí hablamos siempre del aumento de la presión impositiva, pero hay dos elementos que también lo han mencionado ustedes. Una cosa es el aumento de la presión impositiva y otra cuestión es el aumento de la base recaudatoria. Uno no tiene por qué aumentar la presión fiscal, puede ampliar la base, porque esto es una integral. Esto es una integral. Y, en tercer lugar, un mayor control del gasto, mejorando la calidad y la eficiencia en el gasto. También se han dicho cosas, no voy a entrar, ¿no? Bien, en cuanto al gasto social, los incentivos y desincentivos juegan un papel importante. Se acaba de decir que la gente no quiere trabajar. Y hay que conseguir que trabajar sea rentable, que valga la pena ponerse a trabajar. Si me permiten la inmodestia, yo elaboré una comunicación en la comisión en el 2003 que se llamaba así, Making Work Pay, que valga la pena ponerse a trabajar, en donde se estudiaban cada uno de los sistemas de protección social que son necesarios, pero que no tienen que desincentivar de forma determinante a que una persona entre en el mercado de trabajo. Y en cuanto al sistema de pensiones, bueno, sobre esto último sí que me gustaría después, si hay un momento para la discusión, añadir algo sobre el tema del gasto social y de los esquemas de protección social, porque en este caso, refiriéndome a Juan, estoy no del todo de acuerdo en muchas de las afirmaciones y en las otras, grosso modo sí, pero caben matices a mi modo de ver. En cuanto a las pensiones, son muy bajas, pero son tan bajas como lo son
las aportaciones con las que se han constituido. Y eso significa que no hay en España ni una sola pensión cuya cuantía esté financieramente justificada por las contribuciones que se han realizado. Esto no es agradable de escuchar, pero esa es la pura verdad. Por eso nos hemos comido la hucha de las pensiones, ni más ni menos. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos y nietos tengan acceso a las pensiones de vejez, es preciso que el sistema actual garantice a todo trance la sostenibilidad financiera. Ahora bien, los populistas solamente quieren ver el lado de los gastos. Vamos a gastar más, vamos a subirlas más. A la hora de garantizar la sostenibilidad entran más elementos. No solamente es la vía del gasto, pero claro, por la vía del gasto tenemos la tasa de envejecimiento. En 2050 pasaremos el ratio de dependencia, pasará de 3 trabajadores por jubilado hoy a 1,5. En cuanto a la tasa de cobertura, es decir, el número de pensiones dividido por la población mayor de 65 años y la intensidad protectora, que sería, digamos, la generosidad. Bueno, todos estos parámetros hay que considerarlos. La subida del 8,5 es una práctica condenada por la Unión Europea. Y Juan se decía, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible, se explica muy sencillamente. La Comisión Europea, digamos, cuando la gente habla de la Comisión Europea, habla en general, pero la Comisión Europea tiene como 2 órganos, el Consejo de Comisarios y los servicios. Y los documentos analíticos los hacen los servicios, que son servicios técnicos. Y los servicios técnicos pues cantan las verdades del barquero a quien tenga que cantárselas, ¿no? Pero luego esto ya pasa al Colegio de Comisarios, que discuten entre ellos y luego se ven con el ministro, con la ministra, y ahí hay el masaje típico entre los políticos, ¿no? Por eso explica cómo es posible que pues es posible por esto, porque entra por en medio la política, ¿no? Y por la vía de ingreso requiere aumentar la productividad, que es el talón de Aquiles que hemos visto, y una protección, un diseño de los esquemas de protección social que no desincentive la entrada de las personas a trabajar y aumentar la tasa de empleo. Esto es fundamental. ¿Ya? Porque aquí, ¿por qué? Porque para aumentar la tasa de empleo hay que reformar el mercado de trabajo. Y aquí tropezamos con los sindicatos. Entonces, pero claro, si vemos qué países están financieramente más saneados, veremos que son los que tienen tasas de empleo más elevadas, porque contribuyen más por la parte de los ingresos, ¿eh? Y repito que aquí solamente estamos pensando en cuánto gastamos en pensiones. Bueno, pues, pero es que hay otros canales y otros parámetros que tocar. Bueno, la última reforma utiliza la vía del ingreso para financiar pensiones, no las ajusta a las mayores tasas de envejecimiento en las que estamos, de cobertura y de generosidad, aumenta de forma voluntaria el periodo de cómputo, aumenta las cotizaciones más altas sin contrapartida de los que tienen sueldos más elevados, lo cual las hace automáticamente idénticas a un impuesto. Por ello, la reforma última aumenta la cuña salarial y penaliza el empleo. Penaliza el crecimiento porque al reducir ingresos porque reduce recursos para otras políticas sociales y permite a los políticos evitar el coste electoral implícito que tendría, sí, ya sé que nos echan, sí, aplazar reformas ineludibles. Compromete la sostenibilidad financiera y el bienestar futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay que fomentar el envejecimiento activo y que cualquier reforma deberá encontrar un equilibrio entre los sistemas de reparto y de capitalización obligatoria y otros sistemas complementarios. Termino. Queridos amigos, en materia de trabajo, fiscalidad y pensiones, España no es país para jóvenes. Gracias. Bien. Bueno, como mediador, por lo menos para mí, creo que compartirán todos los asistentes, ha sido un auténtico privilegio. Y lo veo tanto desde el punto de vista docente, de alumno de ellos, que podría ser,
como lo digo desde el punto de vista docente, como podría ser también desde el punto de vista profesional, empresarial, que también me ocupa mi vida profesional, como digo. Yo, resumiendo mucho, ¿no? Me ha gustado las tres intervenciones. Creo que hemos acertado en los distintos perfiles o ámbitos que queríamos tocar. Me ha gustado el cómo ha dicho, cómo ha planteado nuestro querido Juan Iranzo los problemas, la demonización que se está haciendo de la empresa privada, sea dentro de los muchos factores, principalmente por la presión fiscal, el riesgo que tenemos hoy de ese ataque del que hablábamos antes sobre la propiedad privada. Creo que ha sido importante los datos que nos has hecho comparativos respecto del sector público y privado, la deriva que está tomando y principalmente los riesgos que tenemos respecto del gasto público a que nos conduce. Coincido plenamente con él, lamenta que tenga que resumir toda esta brillante ponencia tuya con ello, en la vulnerabilidad tanto de la interconexión energética que hablaba, como en otro orden podemos decir, social. Estamos entrando en una sociedad envejecida y que nos lleva a un problema intergeneracional que tenemos que abordar. Me ha gustado muchísimo la ponencia de Juan Sucunza. Yo vengo de ahí, yo vengo de la industria, vengo del ámbito industrial, aunque también profesionalmente he tenido que verme en otros escenarios. Pero coincido plenamente con él en lo que él llamaba el presupuesto cero, pero coincido asimismo en que va a ser difícil aplicarlo al sector público. La competitividad, estoy de acuerdo con él. La competitividad no se va a arreglar. No se gana con impuestos, decía él, no se va a arreglar con una mayor presión fiscal. La competitividad tiene que conllevar unos avances sociales, tecnológicos, de todos los órdenes. Luego estoy totalmente de acuerdo, tanto como que hay que cambiar lo que es el concepto de seguridad jurídica para hablar de estabilidad jurídica. Lo considero muy importante ese matiz que has hecho. Desde luego, me ha gustado también que desde el punto de vista empresarial se haya hecho un receso a la educación cuando hablabas del capital humano. La verdad que me ha dejado un poco paralizado, pero son conclusiones que todos compartiremos, pero ello no nos quita que tengamos que preocuparnos sobre los ejemplos que has venido a poner de las reformas de los centros de ocupas, etcétera, de dónde van los dineros, los fondos europeos y también, cómo no, los fondos, digamos, internos de la economía productiva. Dice que las pymes no crecen, no creen en los fondos europeos. Eso nos produce también, salvo el PIB digital que hablabas, nos produce también una cierta desazón y tenemos que compartirlo. Te apoyamos en cuanto al plan estratégico industrial que dices que hay que promover desde las instituciones públicas. Vosotros estáis haciendo ese esfuerzo y me consta. ¿Qué te voy a decir? Manuel? Hemos compartido contigo muchas horas, pero quería que esto mismo fuera escuchado y es la primera oportunidad que tenemos por el público. Coincido plenamente en que son dos los factores, la productividad y el ahorro, sobre los que pivotan en este momento lo que podríamos llamar una credibilidad casi del modelo económico. Has hecho para mí un aspecto has puesto de manifiesto un aspecto muy importante. Hoy tenemos que hablar de contribuciones sociales más que de impuestos, del carácter impositivo de las contribuciones sociales más que propiamente de lo que es una modificación real del plan de pensiones que se está planteando, ¿no? Estoy contigo plenamente de que la transformación laboral tiene que ir por la vía de una mejora de la calidad y de la productividad. Creo que has coincidido con Juan Isunza en que los fondos europeos están mal gestionados, que las pymes no pueden llegar a ellos y eso produce, como digo, una cierta desazón para todos aquellos que estamos en el mundo de la economía real, de la del día a día.
nos has dejado un poco perplejos a los que no estamos en vuestra dinámica cuando nos decía que no sabemos por qué crecemos. Yo estoy seguro que Juan y tú, que sois dos referencias, dos autoridades en la materia, vais a seguir trabajando para decirnos ese impulso del crecimiento que, como tú decías e intuyes, tiene que venir por una mejora de la productividad y de los factores, en este caso de los factores tecnológicos. En definitiva, creo que hemos tenido una jornada llena de grandes aportaciones. Yo creo que comparto con ustedes cuando les pido un aplauso de felicitación a este tribunal. Muchas gracias.